La información que te vamos a dar en este video va a hacer que tu negocio esté a otro nivel. Muchos emprendedores nos llegan con la duda de qué impuestos son los que deben pagar ahora que tienen un negocio, cada cuánto tiempo tienen que pagarlos, en fin, muchas dudas que todos tenemos al momento de emprender y que nos da un poco de susto porque no tenemos el conocimiento. También hay muchas personas que ignoran por completo el tema de pagar impuestos hasta que llega la DIAN u otra entidad y te dice, hey, ponte al día con tus obligaciones tributarias. Entonces es mejor que siempre estés un paso adelante. Por esa razón es que te vamos a enseñar cuáles son los impuestos que deben pagar los emprendedores en Colombia. No importa si todavía no tienes un negocio en marcha, este video es para ti. Asegúrate de ver hasta el final para que no te pierdas de ninguna información. Para saber qué impuestos debes pagar en Colombia, el primer paso es que como emprendedor mires qué figura jurídica tienes en tu negocio, si eres persona natural o persona jurídica, porque en ambos casos se pagan impuestos pero con unos requisitos diferentes. Si tu negocio de empresa está bajo persona natural es porque todo está a título personal, o sea que está a nombre propio o también puedes tener un nombre comercial, pero todas las responsabilidades y derechos van a recaer sobre ti. Por ejemplo, si tu negocio quiebra y tiene obligaciones pendientes, la persona natural, o sea tú, es la que se debe hacer responsable. Y en caso de no pagarlo, pues tus bienes personales podrían estar embargados. Por otro lado, si estás como persona jurídica, esto significa que en algún momento te uniste con una o más personas o tú solito para crear una persona jurídica, otro ente diferente a la persona natural, por ejemplo una SAS. Y esta SAS tiene sus propias obligaciones y derechos. Tú como dueño ya no vas a responder por las obligaciones de esa empresa, ya es esa entidad la que se va a encargar. Como ves, la persona natural y la persona jurídica tienen similitudes, pero su principal diferencia es que como persona natural todo está a nombre personal, a título personal, y como persona jurídica tu negocio ya es una entidad aparte. Por cierto, si estás en el proceso de crear empresa en Colombia, aquí tenemos un video donde te explicamos el paso a paso para que crees esa empresa. Ahora sí, hablemos de esos impuestos que debes pagar como emprendedor. Tengas o no una empresa, todos deberíamos saber que en Colombia pagamos unos impuestos que se dividen en nacionales, municipales o departamentales. Entre los impuestos nacionales y de los que más has escuchado hablar es el impuesto al valor agregado IVA. Todos hemos pagado IVA al momento que realizamos una compra, pero como emprendedor debes saber que puedes adquirir una obligación ante la DIAN que es ser responsable de IVA. Esto va a significar que tengas que cobrar IVA a tus clientes al momento de hacerle ventas, facturar electrónicamente ese IVA, recaudarlo y pagarlo a la DIAN en unos plazos establecidos. En estos momentos te debes estar preguntando, entonces como emprendedor, ¿cuándo me vuelvo responsable de IVA? Y la respuesta es depende porque si tienes un negocio como persona natural, esa persona natural tiene que mirar unos topes los cuales la obligan a convertirse responsable de IVA. Entre esos requisitos puedes encontrar superar un tope de ingresos o tener más de un establecimiento o sede, entre otros requisitos que dice la norma. Y por otro lado, si actúas como persona jurídica, tienes una empresa, un negocio que es separado de tu persona natural, esa empresa al constituirse, por ejemplo, cuando constituyes una SAS, al momento que ésta se crea ya tiene la responsabilidad de IVA. Por supuesto, si esa actividad que realizas está grabada con IVA. En resumen, para saber si eres responsable de IVA, debes ver cómo está constituido tu negocio, si como persona natural o persona jurídica. Una vez identifiques cuál es esa figura tributaria, miras cuáles son los requisitos para cada una. Y si tienes esta obligación, debes incluirla en el RUT y empezar a cobrar IVA, recaudarlo y declararlo. Otro impuesto que se paga a nivel nacional es el impuesto de renta. Como persona natural o persona jurídica debes pagar este impuesto en Colombia por la renta, o sea, los ingresos que has obtenido, ya sea por salarios, por tu empresa. Este impuesto se paga es sobre la utilidad, o sea que al momento en que se vaya a realizar la declaración de renta, se debe hacer un cálculo en el cual a tus ingresos le restan los costos y otras deducciones que dice la ley que te puedes tomar, para que al resultado final
que es la utilidad, sea al cual se le aplique el impuesto establecido. Una persona natural debe observar unos requisitos los cuales la convierten en responsable de este impuesto. Por el contrario, la persona jurídica, por lo general, cuando se constituye y empieza sus operaciones, ya debe presentar una declaración de renta anual. Declarar renta para una persona natural no va a ser lo mismo que para una persona jurídica. Incluso tienen diferentes formularios en los cuales se presenta la declaración y diferentes fechas. Aquí te mostramos una de las diferencias. Este es el formulario para las personas naturales y este es para las personas jurídicas. Como ves, tienen diferentes ítems. Tú debes identificar en cuál de las dos figuras jurídicas estás ejerciendo como emprendedor y cumplir con esta obligación. Nosotros nos encargamos de que tu negocio de empresa cumpla con todas esas obligaciones tributarias y evite pagar costosas sanciones. Este es un impuesto que muchos no reconocen como que sea un impuesto, pero todos conocemos, y es el famoso 4 por 1000 o gravamen al movimiento financiero. Este es un impuesto que se le aplica a las transacciones financieras. Es un impuesto nacional en el cual nosotros, los que realizamos movimientos financieros, se nos cobra, y son las entidades financieras las que deben recaudar ese impuesto y pagarlo a la DIAN. El 4 por 1000 fue implementado en Colombia en 1998 como una medida temporal para ayudar al sistema bancario en un momento de crisis financiera. Pero como ves, ese impuesto no fue tan temporal y lo pagamos actualmente. Como emprendedor debes conocer sobre este impuesto, porque cuando realices unos movimientos financieros, tu negocio va a tener un costo adicional y debes incluir esto en tu contabilidad, porque al momento que presentes tu declaración de renta te puedes tomar hasta el 50% de ese 4 por 1000 para que disminuyas ese impuesto de renta. En Colombia, si te ganas un carro y vendes una propiedad, si te ganas la lotería, también debes pagar impuestos. Cuando presentas tu declaración de renta, hay un impuesto que viene complementario, que viene ahí juntico con él, y se llama el impuesto a las ganancias ocasionales. Son esos ingresos que no son comunes en tu actividad económica. Por ejemplo, si vendes un bien y ganas más de lo que costó, eso cuenta como una ganancia ocasional. Deberás pagar impuestos sobre esa utilidad que generó la venta de ese bien. Este impuesto aplica tanto para las personas naturales como para las empresas. Tienen diferentes tarifas, ya sea que te hayas ganado la lotería, un juego o que hayas vendido un bien. Ten en cuenta que con cada reforma tributaria el gobierno decide cómo quedan las tarifas para los impuestos, entonces estas tarifas pueden cambiar. Un impuesto que deben conocer todos los emprendedores es el impuesto al patrimonio. Debes pagar este impuesto si tienes una gran cantidad de bienes o dinero, y se basa en cuánto tienes, no en cuánto gastas. Deben pagarlo las personas naturales y algunas entidades extranjeras cuando su patrimonio líquido supera o es igual a 72.000 VTs. Como este es un tema complejo, te vamos a resumir en palabras simples. Tu patrimonio líquido es el resultado de coger al 1 de enero de cada año todos tus activos, o sea, tus bienes y derechos, y restarle todos tus pasivos, o sea, tus deudas y obligaciones. Si ese resultado supera 72.000 VTs, estarías obligado a presentar el impuesto al patrimonio. Para pagar este impuesto también hay un calendario establecido por la DIAN. Ya hablamos de los impuestos nacionales, ahora hablemos de los municipales o departamentales, los cuales muchos emprendedores pagan. En Colombia contamos con aproximadamente 1.101 municipios, en los cuales se paga un impuesto que se llama ICA o Impuesto de Industria y Comercio. Es un impuesto municipal porque se paga en cada municipio. Toda empresa o persona natural que realice una actividad grabada con ICA está obligada a pagar este impuesto. Cada municipio cobra sus propias tarifas. Tú como emprendedor debes ver si la actividad a la cual te dedicas está grabada con ICA y cumplir con esta obligación, que por lo general se paga anual, pero también hay unos anticipos que se pagan de manera bimestral en el ICA. Este se llama RETEICA. Tanto el IVA como el impuesto de industria y comercio y el impuesto de renta, que se presentan de manera anual, desprenden otras obligaciones para algunas personas naturales y empresas, las cuales son realizar unos anticipos en el año. Estos se conocen como RETEICA, RETEIVA o retención en la fuente a título de renta. Tenemos un video preparado para ti en el cual te explicamos sobre estos anticipos, que no son un impuesto, pero hacen parte del recaudo anticipado del impuesto. Junto al impuesto de industria y comercio hay otro impuesto que pagan la mayoría de los emprendedores y ya vas a ver el por qué. Se llama el impuesto de avisos y tableros. Este se debe pagar por colocar un aviso, una
una valla, un cartel, todo tipo de publicidad de tu negocio o empresa, ya sea en un espacio público o privado. Se cobra sobre el 15% del pago que se va a hacer de ICA. Si tú no colocas ningún aviso publicitario, ninguna valla, o esta no es visible al público, no tendrás que pagar este impuesto. Como ves, hay varios impuestos a los que los emprendedores en Colombia están obligados a pagar una vez adquieran esa responsabilidad. Evalúa si en tu negocio o empresa están cumpliendo con estas obligaciones tributarias, así evitas sanciones ante la DIAN u otras entidades, y de esta manera llevas tu negocio a otro nivel. Con Cuéntate Cuentas para crecer.